Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta charla sobre el paciente oncológico en fin de vida, sobre todo el abordaje que podamos tener en urgencias. Y antes de empezar, queríamos recordarles que tenemos el simposio ya muy cerca, el simposio académico de medicina de emergencias de nuestro grupo de interés. Va a ser el 23 y 24 de mayo para que todos se inscriban, los que estén interesados, van a haber sorpresas increíbles, entonces no se lo pueden perder. Y dentro del contenido vamos a abarcar diferentes temas, la introducción, el rol del médico, sobre todo los profesionales de la salud que estén en urgencias, el abordaje como tal de estos pacientes, el control de síntomas, vamos a hablar un poco de la sedación paliativa y finalmente pues algunas conclusiones. Bueno, ya comenzando la presentación, pues a modo de introducción, primero hay que brindar cierta información para tener en cuenta la importancia del tema que vamos a abarcar a lo largo de la charla. Primero que todo, hay varios estudios realizados en Estados Unidos, los cuales estiman que para el año 2030, uno de cada cinco estadounidenses tendrá más de 65 años. Esta misma tendencia al envejecimiento de la población es predominante en ciertos países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que pues a medida que esta población con edad avanzada aumenta, también aumenta la tasa de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y pues en algunos casos pues enfermedades terminales como el cáncer. Se podría explicar en parte gracias a los avances médicos que han permitido que aquellas personas que presentan enfermedades agudas vivan lo suficiente como para alcanzar a desarrollar estas enfermedades en etapa terminal, como ya mencioné anteriormente, cáncer, demencia o insuficiencia orgánica. Sin embargo, esto representa un desafío para nosotros los profesionales de la salud, quienes debemos atender a estos pacientes en edad avanzada, que tienen necesidades médicas y personales particulares y cada vez más complejas, pues a medida que avanza la edad. Por lo cual, muchos de los pacientes acuden frecuentemente al servicio de urgencia presentando motivos de consulta o sintomatología que es difícil de abordar, como por ejemplo la pérdida funcional, síntomas que son difíciles de controlar, o también por parte de sus cuidadores, estos pueden presentar, por ejemplo, burnout. Como comentamos, esto es un reto particular, sobre todo para los emergenciólogos, donde estos pacientes generalmente suelen buscar atención durante estos últimos meses de vida. De hecho, un estudio de la Universidad de California reveló que el 75% de los pacientes visitaron el departamento de emergencia durante los últimos 6 meses de vida. Este tipo de atención pues refleja un deterioro progresivo que con frecuencia no se reconoce a tiempo debido pues al enfoque actual que tenemos en el departamento de emergencias. Asimismo, se ha demostrado que entre el 56% y el 99% de los adultos mayores no cuentan con directrices anticipadas al momento de su presentación al servicio de emergencias. Igualmente, de este porcentaje, el 77% acudieron al departamento en el último mes de vida, los cuales el 68%, los cuales fueron admitidos al hospital, el 68% de ellos fallecieron intrahospitalariamente. Eh, Esto se ve en contraste con aquellos que ingresaron a un programa de cuidados paliativos tempranamente, por lo cual redujo su ingreso al servicio de emergencias pues significativamente, o de hecho casi algunos no ingresaron al servicio de emergencias consultando por los principales síntomas que presentaron. Dale. Es por esto que la identificación temprana de las necesidades paliativas y el inicio de cuidados de confort pueden mejorar drásticamente la atención y la calidad de vida de estos pacientes. Em,
Esto adicionalmente presenta o sí, representa una situación de beneficio mutuo tanto para el paciente porque mejora su calidad de vida como para el servicio de salud, ya que se ha visto en múltiples investigaciones que eh, la implementación de cuidados paliativos tempranos puede reducir, pues como mencioné anteriormente, la visitas al servicio de emergencias y las hospitalizaciones hasta un 50%. Incluso cuando los pacientes ya están hospitalizados, iniciar una consulta de cuidados paliativos directamente desde urgencias en lugar de hacerlo pues posteriormente, reduce la estancia hospitalaria aproximadamente o en un promedio de 4 días, disminuye la mortalidad intrahospitalaria y reduce los costos pues de la entidad en salud de entre un 10 a un 30%. Pues este artículo que podemos ver en la presentación es un metaanálisis que abarca 6 estudios que en total estudiaron 130.000 pacientes, en el cual se reconoce o se analiza el impacto económico de las consultas de cuidados paliativos en adultos hospitalizados con enfermedades graves. La primera conclusión que sacaron de este estudio es que las consultas de cuidados paliativos realizadas dentro de los 3 días posteriores a la admisión hospitalaria se asociaron a una reducción significativa en los costos hospitalarios directos. El ahorro fue más pronunciado, el ahorro fue más pronunciado a pacientes con diagnóstico principal de cáncer y en aquellos con 4 o más comorbilidades. Ahora bien, pues los mejores resultados se obtienen cuando los cuidados paliativos se inician desde el diagnóstico de la enfermedad potencialmente mortal, continuando en paralelo con los tratamientos de otros especialistas y adoptando un rol cada vez central a medida que progresa la enfermedad. Esto se conoce como la primera transición del modelo integrado de atención. La segunda transición se da cuando se cambia el enfoque de cuidados paliativos a cuidados de fin de vida, que pues ya aclararemos más adelante. Finalmente, la atención en cuidados paliativos no finaliza cuando el paciente fallece, dado que se pueda apoyar a los familiares durante el duelo pues, del paciente. Ya. Sí, por favor. Bueno, respecto a a la relevancia, pues ya vimos que además de los beneficios mencionados anteriormente, existen otros para el paciente como tal. Y este estudio pues nos muestra alguno de ellos, es del 2010, es un poco antiguo, sin embargo es muy valioso su información. Se realizó en el Massachusetts General Hospital en Boston, se analizó alrededor de unos 150 pacientes con diagnóstico reciente, es decir, en las últimas 8 semanas de cáncer de pulmón. Al momento del ingreso al estudio se clasificaron como ECOG 0 a 2 y previamente no habían tenido pues programas, no habían tenido una vinculación a programas de cuidados paliativos previamente. Se establecieron dos grupos de comparación. El primero van a recibir cuidados paliativos durante su manejo y el segundo pues va a recibir su cuidado estándar como tal. Se establecieron también como el impacto que va a generar esta vinculación al programa de cuidados paliativos dentro de diferentes aspectos. El primero de ellos es en términos de calidad de vida. Utilizaron varias escalas, dentro de ellas el FACT-L, y acá nos muestra cómo la vinculación temprana a los cuidados paliativos favorece o mejora la calidad de vida de los pacientes, así como también utilizaron otras escalas como la HATS en su subtipo D y A, para medir los síntomas depresivos y para medir los síntomas de ansiedad. En ambas perspectivas se ve como los pacientes que se vincularon inicialmente a los cuidados paliativos muestran una disminución en el porcentaje de síntomas depresivos y ansiosos. Y lo mismo con esta misma escala que también muestra síntomas depresivos. Y finalmente también midieron otros parámetros como por ejemplo la supervivencia, en donde vemos que los pacientes que fueron vinculados a este programa de cuidados paliativos tuvieron una supervivencia más aproximadamente de 11 meses versus el grupo control, que sería una supervivencia de 9 meses. Y también midieron otras cosas, como por ejemplo
en la calidad de esos cuidados paliativos, entonces que los que fueron vinculados al programa como tal tuvieron un menor uso de esos cuidados agresivos al final de la vida y además de eso tuvieron una mayor documentación de preferencias de resucitación o además pues voluntades anticipadas. Entonces, en ese sentido, vemos como la atención paliativa temprana pues tiene grandes beneficios. Sin embargo, el centro de emergencias, la sala de emergencias, sigue siendo el lugar más frecuente donde se busca atención urgente por parte de los pacientes o de su familia. Entonces, la sala de urgencias se ha convertido en un espacio donde pueden discutirse objetivos del tratamiento médico y según eso, pues iniciar o implementar planes de cuidados del final de la vida. Eh, y además de eso, también, pues el momento de la consulta a urgencias, pues puede ser un momento de empoderamiento de los pacientes en donde puedan comunicar sus metas, sus preferencias acerca de cuidados del final de la vida. Y es ahí donde entran profesionales en general que estén vinculados a la sala de urgencias. Sin embargo, pues en este caso hay una gran relevancia frente a los especialistas en medicina de emergencias porque pues pueden tener un gran liderazgo en este sentido. Y además de eso, reconociendo el papel de liderazgo que tiene pues, la medicina de emergencias en este aspecto, en el 2013 el Colegio Americano de Médicos de Emergencias priorizó el acceso temprano a los cuidados paliativos como uno de sus 5 pilares recomendados de una campaña denominada Choosing Wisely, con el objetivo pues, de reducir esos tratamientos médicos no deseados e innecesarios. Y asociado a esto, eh, en el Reino Unido, en el Hospital West Midlands, se evidenció que previo a la pandemia de COVID-19 aumentaron las admisiones a los servicios de urgencias en un 28% entre los años 2011 y 2019. Esto obviamente generó una crisis en el sistema de salud y llevó a que pues, los sistemas de política intervinieran y trataran de crear políticas sanitarias con el motivo de intentar reducir estas admisiones, puesto que esto llevaba a varios costos y a diferentes problemáticas. Entonces ahí es donde entra otro estudio denominado réplica, en donde se estudió pues, las razones por las cuales los pacientes vinculados a un programa de cuidados paliativos ingresaban al servicio de urgencias. Se analizaron más o menos 4.430 casos y se evidenciaron que las razones más frecuentes de acudir al servicio de urgencias por parte de estos pacientes eran, en primer lugar, un deterioro clínico grave, y esto especialmente considerando que había sido fuera del horario laboral, en donde no podían, digamos, comunicarse con su servicio de cuidados paliativos de manera ambulatoria, y ante el desconocimiento de saber qué hacer, pues acudían al servicio de urgencias. De la misma forma, puede que se comunicaran frecuentemente con su servicio de cuidados paliativos, sin embargo, ante el desconocimiento de saber qué hacer en estas circunstancias, pues acudían al servicio de urgencias. Entonces, en este sentido, como que se apoya el argumento de que el servicio de urgencias debería, pues los profesionales que trabajan en él, deberían tener las capacidades y las herramientas para identificar, evaluar y atender a los pacientes con necesidades paliativas. Vale, perdón, las interrumpo. Es que quedaron como quietas las diapositivas. Entonces quedó como la mitad de una y la flechita. Ahora sí, ya se ve. Gracias, doctora. Dale la siguiente. Listo. Bueno, ya vimos la relevancia que tiene iniciar tempranamente o en urgencias cuidados paliativos. Sin embargo, se ha visto que existen distintas barreras para la atención adecuada. Dentro de ellas, un ejemplo son las barreras culturales, en la cual existe una percepción generalizada que en el departamento de emergencias, o pues urgencias, es un lugar destinado únicamente a salvar vidas. Esta visión dificulta la aceptación de la muerte como un proceso natural y necesario de acompañar y refuerza el miedo a hablar sobre ella. Como resultado, muchas decisiones importantes sobre el final de vida se postergan hasta que el paciente ya no puede participar en ellas. Otra de estas barreras son las barreras de conocimiento, dentro de cuales muchos profesionales
no están bien educados o no han tenido la educación apropiada con respecto a, o tienen una formación limitada con respecto a la identificación temprana de estos pacientes y el manejo de síntomas complejos y todo lo relacionado con la interpretación de documentos legales, pues relacionado, por ejemplo, con las voluntades anticipadas. Por ejemplo, muchos profesionales tienden a confundir una orden de no resucitar con no tratar, lo cual puede llevar a omitir intervenciones no invasivas que podrían mejorar la calidad de vida del paciente. Dado que se prevé un déficit creciente de médicos especializados en cuidados paliativos, se hace imprescindible o primordial que los profesionales de primera línea, por ejemplo, pues los emergenciólogos, desarrollen competencias básicas en esta área. La educación en cuidados paliativos debe ser universal y continua, independientemente del nivel de experiencia clínica. Por lo tanto, hay ciertas organizaciones, como por ejemplo la ACEP, la American College of Emergency Physicians, que pues trabajan organizando o creando guías de habilidades para fomentar el desarrollo de competencias paliativas específicas para el entorno de urgencias. Dentro de otras dificultades, pues tenemos las barreras estructurales, en la cual el entorno físico de urgencia suele ser un poco inadecuado para brindar atención paliativa. La falta de estos espacios privados debido al ruido, el alto flujo de pacientes o la escasez de tiempo dificultan las conversaciones sensibles sobre objetivos de vida y cuidado y pues sobre todo particularmente en aquellos pacientes en fin de vida pues sobre decisiones de acuerdo a ese contexto que pues ya más adelante definiremos específicamente a qué nos referimos y también pues por la carencia de personal pues con formación específica para cuidados paliativos. Sigue, por favor. Por lo tanto, pues nosotros como médicos en urgencias tenemos un papel primordial o debemos cumplir un papel activo en la atención al final de la vida. Esto incluye identificar pacientes elegibles para cuidados paliativos de manera temprana y de así, y pues de tal manera iniciar conversaciones sobre objetivos de cuidado y decisiones sobre limitación de intervenciones. Adicionalmente, tener habilidades en comunicación efectiva, específicamente para la entrega de malas noticias, saber pues abordar tanto al paciente como a los familiares, entre otras. Adicionalmente, debemos documentar adecuadamente estas discusiones que tengamos tanto con el paciente como con los familiares y garantizar la continuidad mediante la coordinación con equipos intrahospitalarios o ambulatorios. Adicionalmente, debemos proporcionar un entorno físico y emocional para el paciente y bueno, y los familiares también, adecuado para la dignidad del proceso pues, de muerte. En urgencia generalmente se presentan tres tipos de pacientes en relación con los cuidados paliativos: pacientes que ya están dentro de un programa de cuidados paliativos, eh, pacientes que el médico identifica como candidatos para cuidados paliativos y pacientes que están ya en fase final de vida. Para cada uno de estos casos, pues se debe realizar una valoración integral, establecer objetivos de tratamiento dependiendo pues de lo que el paciente desee y comenzar un manejo adecuado. Sigue, por favor. Para esto, pues debemos tener varios conceptos clave en cuenta. Estas definiciones son utilizadas comúnmente en el contexto del cuidado al final de la vida. Han sido establecidos o pues nos los describen en la Comisión Australiana de Seguridad y Calidad en la Atención de la Salud y digamos que llegó a un acuerdo con el Consejo Médico General del Reino Unido y la OMS, en la cual se define final de vida como el periodo en el cual un paciente vive con y se ve afectado por una condición fatal, incluso cuando su trayectoria es incierta o ambigua. Este periodo puede extenderse durante años en enfermedades crónicas o malignas o ser muy breve en casos de enfermedades agudas inesperadas como por ejemplo sepsis, una ACV o trauma.
Se considera que una persona se encuentra cercana al final de la vida si probablemente morirá en los próximos 12 meses, ya sea por una condición avanzada e incurable, por fragilidad general asociada a las comorbilidades, eh, condiciones que lo hagamos susceptibles a presentar una crisis aguda eh, o repentina o eventos catastróficos pues, de la misma patología. Con respecto al término atención al final de la vida, esto incluye la evaluación y atención física, emocional, espiritual y psicosocial, proporcionado tanto por profesionales de la salud como por personal auxiliar, eh, y también este abarca el apoyo a familiares y cuidadores, así como el cuidado del el cuerpo tras el fallecimiento. Con respecto a cuidados paliativos, ya este es un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares ante enfermedades que amenazan la vida mediante el alivio del sufrimiento por medio de la identificación precoz, evaluación y tratamiento adecuado de los síntomas de los problemas físicos del paciente, psicosociales y espirituales. Sigue, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de qué pacientes pueden ser candidatos a cuidados paliativos. Realmente existe como una creencia generalizada que uno vincula cuidados paliativos solamente a pacientes con enfermedades oncológicas. Y pues sí, realmente también están incluidos. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que realmente representan un tercio de los pacientes de la totalidad que pueden recibir cuidados paliativos. Dentro de los otros dos tercios existen o pues se pueden clasificar como pacientes no oncológicos, en donde podríamos evidenciar, no sé, enfermedades neurológicas o psiquiátricas, bueno, alguien que presenta una ACV, un trastorno neurocognitivo mayor, un trastorno depresivo mayor, enfermedades cardiovasculares, falla cardíaca, pues ya de larga data, alguien que haya presentado un infarto agudo de miocardio, enfermedades neumológicas, enfermedades renales, pacientes con VIH, con tuberculosis, bueno, en fin, un montón de pacientes a los que pues integrarlos a un programa de cuidados paliativos podría ser beneficioso para ellos. Y en esta gráfica de la derecha podemos ver que la línea roja representa a los pacientes con cáncer que usualmente cuando inician su tratamiento tienen una funcionalidad conservada, más o menos del 100%, y que se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe un momento en su manejo en donde hay una descompensación muy marcada y pues por esta razón solo tienen una descompensación y eso hace que no tengan tantos ingresos a urgencias como por ejemplo los de la línea azul, que representan, digamos, pacientes que tengan enfermedades como falla cardíaca o demencia, en donde inicialmente ya tienen una funcionalidad pues conservada, pero un poquito más disminuida, y a lo largo de su trayectoria de la enfermedad van a tener diferentes descompensaciones y en cada una de ellas es usualmente cuando ingresan a urgencias. El emergenciólogo ahí podría actuar, o bueno, los profesionales que estén en el servicio de urgencias podrían actuar como un bombero en donde apaga las llamas y pues como que trata de compensar ese paciente nuevamente. Sin embargo, no solamente podría ingresarlo al servicio o pues vincularlo a un programa de cuidados paliativos ya en la etapa final de su enfermedad, ya cuando no hay muchas alternativas, sino realmente en cualquier momento de su enfermedad, al inicio del diagnóstico, durante las descompensaciones, ya cuando se le vaya a dar salida para seguimiento ambulatorio y en fin, o sea, hay diferentes momentos en donde se pueden vincular a los pacientes y pues está perfecto. Bueno, otras definiciones importantes que deberíamos tener en cuenta, pues uno de ellos, pues es el plan anticipado de cuidados. Este es un proceso que permite a una persona expresar sus deseos respecto a decisiones médicas futuras en caso de que, pues, en ese momento no poder comunicarlas. Esto se realiza mediante la discusión con familiares o cuidadores y la redacción de documentos legales como directivas anticipadas. Estas directivas anticipadas, pues como comenté, son documentos legales que aclaran estas preferencias futuras de los pacientes sobre tratamientos médicos
y permite de una vez nombrar a uno o más representantes sustitutos para tomar decisiones personales, pues en el caso de que el paciente en un futuro no pueda. Eh, Adicionalmente, otro término, pues el tratamiento no beneficioso, este se entiende como intervenciones médicas que no son eficaces para tratar la condición del paciente ni mejorar su calidad de vida, tales como pruebas diagnósticas, medicamentos, hidratación y o nutrición artificial, eh, pues la internación a cuidados intensivos o realización de procedimientos médicos o quirúrgicos que anteriormente se les denominaba como tratamientos sutiles. Sin embargo, pues ya ese término no se utiliza mucho. Bueno, ya en cuanto al abordaje de estos pacientes, dentro de cuidados paliativos, pues hay múltiples escalas útiles, múltiples escalas que nos ayudan a identificar o determinar características del paciente. Como ya mencionamos, la identificación temprana de pacientes que se benefician de cuidados paliativos en el entorno de urgencias es esencial para ofrecer una atención adecuada y centrada en las personas. Dentro de estas herramientas para detectar estos pacientes que necesiten o que requieran de estos cuidados, digamos como que la que más utilizamos, la que más sugieren la mayoría de la bibliografía, pues es utilizar la pregunta sorpresa, como denominan, que es, me sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses. Esa es la que vimos que generalmente utilizan más. Sin embargo, hay otras escalas que también emplean, como la SPID. Esta es una herramienta que utiliza o pues menciona 13 síntomas que ha demostrado alta fiabilidad en la detección de necesidades paliativas en urgencias. Dentro de otras escalas tenemos los criterios de Caring, los cuales han demostrado alta capacidad predictiva de mortalidad a un año en pacientes hospitalizados. Adicionalmente tenemos otras escalas funcionales y pronósticas como la Palliative Performance Scale, la COG, que nos ayudan a valorar la funcionalidad del paciente y estimar su pronóstico, lo que facilita la toma de decisiones clínicas y la planificación anticipada de cuidados. Adicionalmente tenemos la Clinical Frailty Scale, que es una escala de fragilidad funcional que va de 1 a 9. 1 pues el paciente muy saludable, 9 ya el paciente terminal o muy enfermo. Un puntaje de 6 o más se asocia a mayor mortalidad y necesidad de cuidados paliativos. Listo. Sigue, por favor. Bueno, dentro de la identificación pues, de los pacientes con necesidades paliativas, vimos que hay un montón de escalas y realmente pues tratamos de seleccionar algunas, dentro de las cuales se nos hizo importante resaltar esta, sobre todo la pregunta que es, me sorprendería si este paciente falleciera en los próximos 12 meses. Este hace parte de un instrumento que se llama NECPAL y pues, es las necesidades de cuidados paliativos y también pues es denominado la pregunta sorpresa. Es una adaptación de escuelas españolas y pues es una herramienta sencilla pero pues, poderosa. Tiene un valor predictivo positivo del 84% y tanto de especificidad como sensibilidad del 80%. Tiene como objetivo identificar a los pacientes con necesidades paliativas de manera oportuna. Entonces, si yo como médico me encuentro en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización y me hago la pregunta de, me sorprendería si este paciente falleciera en los próximos 12 meses, aunque puede llegar a ser muy subjetivo, pues tiene gran poder. Y también la utilidad, cuando yo respondo a esta pregunta que no me sorprendería, realmente puedo enfocar en mi manejo de mi paciente y cambiarlo de un enfoque pues sencillamente curativo, pues tratar de resolver todos los problemas que pueda, a un enfoque ya vinculado a un programa de cuidados paliativos. Y pues eso es lo que uno se refiere a la primera transición que mencionábamos al inicio. La idea es que este ingreso de los cuidados paliativos sea de una forma gradual y pues que se converse con el paciente y con su familia, pues cuáles son los objetivos médicos específicos que él quisiera para pues proponer un plan
compatible con estos. No necesariamente tengo que incluir servicios de cuidados paliativos especializados, puedo hacerlo desde pues un cuidado primario, por decirlo así. Y aunque esta pregunta y pues el instrumento NECPAL, que ya vamos a revisar un poco, se relaciona con mortalidad y podemos llegar a tener como un porcentaje de asociación con pronóstico, realmente sacar el pronóstico no es tan fundamental con esta herramienta, sino es más pues tratar de vincular a ese paciente inicialmente al cuidado, a los cuidados paliativos. Y lo que voy a hacer para poder aplicar esta herramienta es que primero voy a tratar de generar un listado de mis pacientes que tenga a cargo y voy a tratar de seleccionar los que tenga como crónicos complejos, ya sea por la edad, porque tiene diagnósticos complejos, por la severidad de sus patologías, por el uso recurrente de hospitalizaciones, bueno, el ingreso recurrente de hospitalización, por el uso frecuente de medicamentos o bueno, en fin, distintos parámetros. Y luego de eso, de esos que he hecho la lista, puedo seleccionar unos que voy a denominar pacientes con enfermedades crónicas evolutivas especialmente afectadas. Y son las personas que pueden tener una enfermedad o una condición crónica y avanzada que tenga una afectación severa e intensa. Y que pues yo en mi criterio médico diga, bueno, puede progresar y puede tener una alta demanda de los servicios de salud. Puede tener multimorbilidades, bueno, en fin. Este es el instrumento que se utiliza asociado a la pregunta. Entonces, en primer lugar, podría tener esa pregunta. Me sorprendería si esta persona muriese en los siguientes 12 años. Si no me sorprende, entonces empiezo a aplicar estas otras preguntas. El NECPAL es positivo cuando tengo la pregunta pues que afirma que sí, que no me sorprendería, y aparte de eso tengo alguna de estas condiciones. Cuando esto sucede, si tengo uno o dos criterios en donde digo, sí, aplica, más o menos la sobrevida está en 38 meses. Si tengo 3 a 4, más o menos unos 17 meses, y si tengo 5 a 6, unos 3,6 meses. Entonces, si nos damos cuenta, este también nos puede hablar de pronóstico, sin embargo, pues lo principal es como vincular a ese paciente al servicio de cuidados paliativos. Bueno, otra herramienta que nos muestra la ACEP como en forma de un toolkit, ellos refieren pues así, para identificar si algunos pacientes requieren o no de cuidados paliativos, pues inicialmente que tenga primer criterio que es que tenga una enfermedad grave, que pues que no tenga un muy buen pronóstico y adicionalmente presenta algunas de las siguientes características, pues primero lo de pues, la pregunta de si mi paciente eh, pues estará vivo dentro de los siguientes 12 meses. Si el paciente ha presentado como o ha reconsultado múltiples en ocasiones al departamento de urgencias por el mismo síntoma, si pues no se le puede o ha sido difícil controlar de, por ejemplo, em, algún síntoma físico, por ejemplo, el dolor o algunos síntomas psicológicos, si el paciente ha tenido declinamiento, déficit funcional, sobre todo como intolerancia a recibir alimentos, pérdida no intencional de peso, o en algunas ocasiones, pues, cuando hay burnout por parte del cuidador de la persona y también aquellos pacientes que sean o que se consideren complicados debido ya sea por polifarmacia, por una alta dependencia funcional, pues entre otras características. Sí. Y bueno, ya con respecto a los cuidados en fin de vida, que pues se refiere a lo que definimos anteriormente, y digamos que esto se debe emplear sobre todo en aquellos pacientes que tengan una patología incurable de carácter progresiva, que ya esté muy avanzada y que sea o demande una alta fragilidad para el paciente. Eh, digamos que estos pacientes la obligación del médico en urgencias es realizar un tamizado, un cribado, identificar estos pacientes que estén en fin de vida
para así iniciar tempranamente estas discusiones pues, de fin de vida, tanto con el paciente como con los familiares, para limitar tanto el tratamiento médico actual como a futuro. Y nosotros pues nos debemos basar debemos basar teniendo en cuenta el plan anticipado de cuidados que ya debió establecer previamente el paciente para así poner en práctica estos principios de muerte digna pues, para el paciente en estas condiciones. Sigue, por favor. Bueno, hablando un poco del marco legal, sobre todo en Colombia, tenemos dos artículos de una ley que es la 1736, que pues también tiene el nombre de Consuelo de Saavedra y pues es la que nos habla de toda la parte de regulación de los cuidados paliativos, y también una asociada que es la resolución 1051-2016, que habla sobre las voluntades anticipadas. Y queremos traer como este tema de marco legal en Colombia, debido a que es importante preguntarse quién va a tomar las decisiones frente al cuidado y frente a los cuidados paliativos. Entonces, en primer lugar, evidentemente está el paciente, y pues antes de que pueda ejercer como su decisión, yo como médico tengo que darle toda la información que requiera para que ese paciente pueda tomar una decisión informada. En caso de que haya una discrepancia entre pues, el criterio médico y el del paciente, realmente el médico no está obligado pues, a hacer ningún tipo de manejo médico que pues, no considere, digamos, fútil en ese caso. En caso de que el paciente tenga una incapacidad de decisión por cualquier motivo, vamos a tener un orden de quién va a decidir. Entonces, primero me voy a ir a ver si ese paciente tiene directrices previas, o sea, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas. Si no existe, entonces puedo ir a los deseos expresados que haya tenido el paciente, pues expresados en su historia clínica, sino al representante legal que, según la ley 1733, es decir, la de Consuelo Davis, cuando un paciente adulto está inconsciente o en coma, ese es el orden de personas que podrían decidir por él. Entonces, el primero de ellos es el cónyuge, siguiendo con sus hijos mayores, luego de eso los padres y luego los familiares más cercanos por consanguinidad. Y si ninguno de ellos está disponible para decidir, pues podríamos tener otros familiares a cargo de la decisión. Es importante tener en cuenta que el tipo de cuidados paliativos en el servicio de urgencias, pues no, o sea, uno podría preguntarse si tengo que de una vez darle un cuidado paliativo especializado, y realmente no, desde el servicio de urgencias podríamos empezar con un cuidado paliativo primario, es decir, como la atención primaria de esos síntomas, y pues darle también como una coordinación con el servicio de cuidados paliativos del hospital para que pues también estos nos ayuden pues, a encargarse de todo lo que hay que abordar. Y pues en el servicio de urgencias podríamos tener un plan de cuidados paliativos de manera terciaria, que pues son, o sea, tienen diferentes características, son como modelos de atención. Y es importante mencionar que el paciente cuando consulta al servicio de urgencias va a tener ciertas necesidades de atención. Y usualmente nos vamos a guiar o nos vamos a enfrentar a que solamente nos enfocamos a las necesidades físicas. Sin embargo, es importante recordar que pues tenemos todo un abanico de necesidades pues en función del paciente. Entonces, por ejemplo, pues en las funciones, en las necesidades físicas, ok, el dolor, la fatiga, la disnea, pero también hay necesidades emocionales, si tiene síntomas depresivos, si tiene síntomas de ansiedad, si tiene trastornos de la adaptación, en la parte social, si tiene algún problema con sus cuidadores, si hay burnout de los cuidadores, en la parte espiritual, si ya, pues, como su relación con, digamos, sí, algún tipo de existencialidad o algo así. Y también necesidades de información. Hay algunos pacientes que requieren, o pues sí, les gustaría saber toda la información acerca de su diagnóstico, de sus posibles tratamientos, de los efectos adversos, de, bueno, qué va a pasar. Entonces, también esas son necesidades que deberíamos abordar. Y además de todo, nosotros cuando hablamos de dolor,
en cuidado paliativo hay un concepto que es el dolor total, en donde el dolor no solamente hace referencia al dolor físico, sino también el dolor psicológico, el dolor espiritual y el dolor social, en donde tenemos que pues apuntarle a todas las diferentes necesidades del paciente para que pues pueda tener un manejo integral y realmente estemos haciendo cuidados paliativos. Para esto también asociado a esto tenemos que conocer las trayectorias de las enfermedades. Entonces se han establecido como pues tres grandes, en donde primero hay un rápido deterioro funcional, que es lo que veíamos, por ejemplo, con los pacientes oncológicos, en donde, digamos, su funcionamiento físico va a estar, se mantiene en el tiempo y después de una descompensación o algo así, cae rápidamente. Sin embargo, vemos en esa gráfica que en ese mismo tiempo tenemos que estar pendientes de otras esferas, como por ejemplo la psicológica o la espiritual, en donde, pues digamos, los cuidados paliativos pueden apuntarle hacia allá, hacia el manejo de esas necesidades. En el deterioro intermitente, entonces aquellos pacientes que puedan tener algún tipo de insuficiencia orgánica o que tengan multimorbilidad, vamos a ver que tienen varias consultas al servicio de urgencias y que pues tienen diferentes necesidades también. Entonces, por ejemplo, necesidades físicas, necesidades sociales y al mismo tiempo espirituales a lo largo de su trayectoria. Y en el deterioro gradual, como por ejemplo en enfermedades cognitivas, pacientes, por ejemplo, con demencia, en donde pues se van a mantener en la mayoría de las esferas y en la física pues van a tener un gran deterioro. Conocer las trayectorias de las enfermedades nos sirve para poder pues guiarnos hacia las trayectorias, hacia las necesidades de atención que tenga nuestro paciente. Sin embargo, es importante mencionar y recalcar que es fundamental tener una comunicación efectiva con nuestro paciente, porque a veces cuando el paciente menciona que, digamos, lo más importante para él es estar mentalmente consciente durante toda su enfermedad, durante la gran mayoría de tiempo, y nosotros como médicos decimos está con dolor, entonces vamos a hacerle un poquito, pero pues no estamos realmente atendiendo las necesidades de nuestro paciente. Entonces, ay, entonces vamos a hablar un poquito del control de los síntomas, como el abordaje de urgencias, unos puntos muy generales. Eh, Encontramos que en el servicio de urgencias, pues la evaluación de estos síntomas podría darse por diferentes escalas, como ya lo mencionamos anteriormente. La guía colombiana pues recomienda estas dos. Y en las recomendaciones generales es que siempre hay algo por hacer, no sea con un objetivo curativo, sino pues de cuidados paliativos, de mejorar la calidad de vida del paciente. En la guía colombiana también hacen una recomendación general en donde dicen que es preferible si vamos a administrar medicamentos, administrar por vía oral y si no se puede, si está contraindicado o alguna cosa, pues podamos utilizar alternativas como la subcutánea o si algo la transdérmica, pues si hay presentación de estos medicamentos. Y asimismo, hay unos desafíos con los pacientes oncológicos porque muchos de estos podrían llegar a tener desnutrición y con ello pues estar relacionados a, a una baja de albúmina y aparte de eso, durante las hospitalizaciones o el uso de medicamentos que tienen que ver con su enfermedad oncológica, puede llegar a tener una relación con la lesión renal, entonces eso hace que pues, se afecte la farmacocinética de los medicamentos. Aparte de eso, son pacientes que usualmente son frágiles, tienen síndrome de fragilidad y también que tienen polifarmacia pues asociada. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta para elegir el tipo de medicamento que le vamos a administrar. Y también que dependiendo del medicamento, pues vamos a poder considerar si elegir dosis más bajas, porque pues también pueden tener mayores efectos adversos. Y dentro de los síntomas que puede tener un paciente, pues físicos me refiero, eh, que puede tener un paciente cuando ingresa a urgencias, pues con una enfermedad oncológica, existen diversos, dentro de los cuales pues podemos resaltar el dolor, la fatiga, la disnea, síntomas gastrointestinales y pues ya como en las otras esferas, los síntomas depresivos y también es importante que pues si estos pacientes están eh, con mucho tiempo en cama, pues hacer prevención de cuidado de la piel.
Entonces, iniciando con la astenia, la anorexia y la caquexia, pues primero vamos a tener en cuenta que hay que identificar específicamente si es astenia como tal. Recordemos que la astenia es un síntoma multidimensional que es frecuente en la enfermedad avanzada y realmente tiene una definición y unos criterios específicos. Entonces, una vez yo compare la definición y los criterios y diga, sí, efectivamente mi paciente está cursando con astenia, pues ahí puedo manejar las causas desencadenantes. Entonces, eh, eh, en caso de necesitar un tratamiento farmacológico, podríamos utilizar corticoides en primera instancia o si no, acetato de megestrol. El metilfenidato, perdón, necesita más estudios para ser recomendado, entonces pues todavía estamos en ese proceso. Y es importante mencionar que antes de recurrir a un tratamiento farmacológico, pues puedo sugerir otros no farmacológicos como el reposo, como el sueño y pues la educación sobre la alimentación, porque a veces hay creencias erróneas sobre estos, pues sobre todo digamos en la familia pues en la familia haciendo como impulsando al paciente a algunos errores. Y por parte de la disnea, también voy a tratar de manejar las causas reversibles, como puede ser una insuficiencia cardíaca, un EPOC exacerbado, derrame pleural, derrame pericárdico, arritmia, anemia, un síndrome de vena cava superior, bueno, en fin, distintas causas de la disnea. Una vez trate las causas reversibles, pues ahí sí puedo decir, ok, vamos a intentar un manejo farmacológico. La primera elección sería los opioides, sobre todo porque es útil tanto en dolor como en disnea. Como vimos en la charla pasada del grupo de medicina de emergencias, pues vimos acerca del manejo del dolor en paciente oncológico. Y aquí en este caso, pues el medicamento de elección sería la morfina en 10 miligramos vía oral o si es intravenoso, 2 a 4 miligramos, y lo vamos a titular cada 10 minutos. Si ese paciente ha utilizado o morfina de manera previa, pues lo vamos a calcular 10 a 20% de la dosis que utiliza en casa de manera vía oral a vía intravenosa. Y el uso de oxígeno es debatido realmente, y más que todo, pues el punto de corte que debo utilizar de la saturación. La guía europea muestra que si tenemos una saturación por debajo del 90%, puedo considerar utilizar dispositivos de oxigenoterapia y pues también recomienda que se podría llegar a hacer un test de mejoría en donde le pongo oxígeno a mi paciente y si el paciente mejora los síntomas, pues puedo continuar. Dentro de los dispositivos recomendados, realmente hay una elección por la ventilación mecánica no invasiva, porque esto pues disminuye los tiempos de utilización de los dispositivos y pues favorece que el paciente se sienta, pues disminuya como esa sensación de disnea. Y en segundo lugar, pues podemos utilizar el lorazepam. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este podría llegar a empeorar el delirium en algunos pacientes. Eh, entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Oh, Bueno, ya con respecto a las náuseas y el vómito, que son otros de los pues, síntomas principales en estos pacientes, eh, de esto, las causas principales se relacionan con alteraciones iónicas o metabólicas. También, pues, en el caso, en el contexto del paciente oncológico, la quimio o la radioterapia, consumo de otros fármacos como los opioides, algunos antibióticos, etcétera. Y algo característico que, pues, en algunos de estos pacientes, pues, alteraciones del vaciamiento gástrico, pues, pueden promover esta sintomatología. Esta puede aparecer hasta en el 68% de los pacientes oncológicos pues en algún momento del curso de su enfermedad y pues proporciona un gran malestar para ellos. Además de que existe el riesgo de que se deshidraten o pues le impida la vía oral. La elección del antiemético, pues está más que todo relacionado entre si el paciente está o no con quimioterapia y si tiene un riesgo moderado bajo o un riesgo alto. Este riesgo está más que todo dado por el tipo de quimioterapia que está pues, recibiendo el paciente. Por ejemplo, tiene un riesgo moderado bajo en aquellos con carboplatino, doxorubicina o bajo con plaquitaxel. En este tipo de pacientes, pues
se recomienda dar antagonistas de serotonina, por ejemplo, entacetrón, acompañado de un corticoide en aquellos pacientes con riesgo alto de emesis, es decir, aquellos pacientes en manejo con, por ejemplo, cisplatino, igual un dancetrón más corticoides, pero se le añadiría aprepitant. En aquellos pacientes con emesis sin relación a quimio o radioterapia, pues se recomienda la metoclopramida y pues en algunos casos, sí, en algunos casos, pues alisapride. En vómitos irruptivos tras quimioterapia o radioterapia, pues se sugieren corticoides, en otros casos domperidona, metoclopramida o combinaciones de corticoides con metoclopramida. Pues esto va a depender de la intensidad de los síntomas. En el caso del delirium, pues este es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes que se presenta en la situación de final de vida. Este generalmente se presenta aproximadamente en el 90% de los pacientes en situación de cuidados paliativos y puede ser un predictor pues, de un proceso inminente de final de vida, pero en otros casos puede ser potencialmente reversible, pues debido a otras causas. Y pues debemos identificar estas causas o pues sí, estudiar que este virus no se deba a estas otras causas como infecciones, alteraciones electrolíticas, hipoxemia, deshidratación, pues entre otras. Inicialmente tenemos unas medidas no farmacológicas para abordar estos pacientes. Primero, evitar detenciones físicas del paciente y pues favorecer la movilización, evitar el encamamiento, promover un ambiente acogedor y familiar para el paciente con objetos y familiares que él reconozca, evitar ruidos o iluminación intensa durante la noche, ya que pues lo ideal es que tenga una buena higiene del sueño y digamos generalmente este tipo de patologías se ve más que todo en adultos mayores que ya tienen algún grado de déficit, por ejemplo, auditivo, pues promoverle el uso de prótesis auditivas para evitar el aislamiento. Con respecto a las medidas farmacológicas, pues generalmente se sugiere aloperidol, pues como ya mencionamos anteriormente, idealmente por vía oral, pero dado el caso que no se pueda, pues se puede subcutánea, intramuscular o intravenosa. Pues este es el fármaco de primera línea y pues ya se ha usado por muchos años y pues es muy versátil debido a sus múltiples vías de administración. Dado el caso de que no tengamos pues haloperidol, pues hay otras opciones como la olanzapina que tiene una eficacia similar y pues también recomiendan la risperidona como medida en aquellos pacientes que ya tenían un antecedente de demencia. Eh, sigue, por favor. Ya con respecto a la sedación paliativa, pues esto se conoce como, o pues se considera como un uso controlado de medicamentos destinados a inducir un estado de conciencia ausente o disminuido en aquellos pacientes con el fin de disminuir la carga de sufrimiento de una manera éticamente aceptable. Digamos que esto se ve justificado por el principio de doble efecto, el cual nos dice que una acción es justificada, digamos, esta acción produce un efecto tanto bueno como malo, sin embargo, el agente pues debe tener pues el objetivo principal de la gente debe ser intentar o lograr el efecto bueno y el efecto negativo pues puede ser previsto pero no es deseado ni buscado y el efecto satisfactorio para el paciente pues debe ser lo suficientemente importante, en este caso pues aliviar el dolor, como para compensar o justificar el efecto negativo. Esto generalmente se indica en aquellos pacientes que ya tienen síntomas severos y refractarios, es decir, que por mucho que uno pues los trate, no, pues no se puedan controlar y pues no se pueda brindar alivio en estos pacientes. También se indica en eventos adversos agudos o crónicos, excesivos o intolerables y cuando el paciente tiene baja probabilidad de lograr alivio en un periodo de tiempo pues razonable.
La administración de estos medicamentos debe ser proporcional a la necesaria para aliviar el sufrimiento del paciente. Este se puede administrar de manera intermitente o continua y adicionalmente tiene, digamos, la sedación paliativa tiene diferentes grados como de alertamiento. Puede ser leve, intermedia o profunda. Pues esto va a depender del nivel de confort que uno quiera alcanzar con el paciente y digamos como que el grado de alertamiento se puede evaluar o monitorizar con pues una escala que es la escala de Ramsey, que pues nos ayuda a evaluar, digamos, el grado de profundidad del estado de conciencia del paciente. Generalmente el medicamento o la primera línea que se utiliza pues es el midazolam. Este pues tiene un mecanismo de acción rápida, penetra rápidamente el sistema nervioso central y digamos que su acción es breve, por lo tanto generalmente se utiliza en infusión continua y pues es necesario pues para alcanzar el efecto deseado en el paciente. Sin embargo, también se puede administrar de manera aguda. En estos casos se da de 1 a 5 miligramos intravenoso o de 2,5 a 10 miligramos subcutáneo y pues puede repetirse cada 5 minutos si es intravenoso o cada 20 minutos si es subcutáneo hasta que el paciente pues se calme en el caso de que pues está agitado, pues como sabemos pues esto, por ejemplo, en el caso de delirium se puede utilizar. También infusión continua, pues inicialmente 1 miligramo hora intravenoso, sin embargo no se puede superar, y pues ahí se va titulando, sin embargo no se puede superar los 10 miligramos hora, en el caso de que ya está alcanzando esta cifra, pues se puede considerar añadir un antipsicótico. Otra alternativa, pues el lorazepam, ya este es, pues igualmente es una benzodiazepina, pero pues su comienzo es relativamente más lento, más o menos a los 10 minutos, y digamos que su efecto es más prolongado con respecto o en comparación con el midazolam. Otras pues opciones pues son los antipsicóticos como la levomepromacina. Este pues generalmente se utiliza para controlar pues el delirio y la agitación en pacientes que estaban en fin de vida y pues como mencioné anteriormente cuando ya las benzodiazepinas alcanzan pues se llega a una dosis muy elevada y no se alcanzan pues los objetivos en el paciente pues se podría añadir. Dentro de otras opciones tenemos la clorpromacina o barbitúricos como el fenobarbital y anestésicos como el propofol. Sin embargo, pues para indicar la sedación paliativa en estos pacientes, pues debe ser por profesionales pues indicados y que pues la indicación terapéutica sea correcta y básicamente que la administración de fármacos sea en la dosis y en las combinaciones necesarias para alcanzar o lograr el nivel de sedación adecuado. Pues, básicamente hay que tener mucho cuidado con pues este tipo de práctica y lo debe hacer alguien especializado en eso. Sigue, por favor. Pues ya finalizando con la presentación, pues básicamente las conclusiones, pues inicialmente, identificar tempranamente a aquellos pacientes con necesidades paliativas, ya que esto nos ayuda a, primero, como mencionábamos, es un efecto ganar-ganar tanto con el sistema de salud como con el paciente, porque disminuye pues las hospitalizaciones, los costos para los hospitales, como mejora la calidad de vida de los pacientes. Adicionalmente, cuando se identifican estos pacientes y se inicia tempranamente las discusiones o se organiza el plan anticipado de cuidado, permite evitar intervenciones innecesarias a futuro pues en aquellos pacientes en fin de vida y pues promover pues los deseos de los pacientes y mejorar pues su cuidado futuro y el impacto sobre todo a sus familias. Y adicionalmente, como ya vimos, siempre se puede hacer algo por estos pacientes, pues obviamente no con el fin curativo, sino relacionado con el control de los síntomas. Sin embargo, no solo debemos controlar los síntomas físicos, sino también ofrecer un entorno físico y emocional, un entorno físico adecuado para el paciente
y un bienestar emocional pues para el mismo. Listo. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, Isa y Vale, muchísimas gracias por la presentación. Creo que tocaron unos temas muy interesantes, digamos que en torno a la discusión acerca de todo lo que tiene que ver con el cuidado paliativo. Me gustaría darle la posibilidad al doctor Stevens y a la doctora Natalie por si tienen algún comentario. Entiendo que la doctora Natalie ha estado rotando también dentro de su formación en el posgrado en cuidado paliativo. Sería un poco interesante escuchar un poco de la perspectiva de lo que ha sido su formación desde las emergencias hacia el cuidado paliativo y pues obviamente el doctor Stevens, ¿cuál sería el mensaje que nos deja desde su especialidad para la atención en el servicio de urgencias? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Bueno, primero pues quiero felicitar a Isa y a Vale porque la verdad hicieron un muy buen trabajo con la charla. Es un tema que tiene muchos temas chiquiticos que cada uno daría para una charla completa. Entonces hicieron un muy buen resumen, y creo que se llevan muchas ideas. Intentaré ser breve, pues en aras del tiempo y todo esto, pero quiero pues darles como unos mensajes chiquitos, y como resaltándolos de todo lo que ellas dijeron en la charla. La primera es que los invito a que nos quitemos la idea de la cabeza de que todo el mundo hay que salvarlo apenas cruza la puerta de urgencias. Nuestra labor va mucho más allá que salvar vidas. Yo sé que cuando uno está chiquito y le venden la idea de entrar a medicina, etcétera, el punto es salvemos vidas. Usted es médico, salva vidas. Em, pero si pensamos un poquito más allá, podemos tener un impacto mucho más grande en la vida de muchas personas. O sea, no es solo salvar vidas, sino acompañar, cuidar y ayudar a aliviar. Y eso lo podemos hacer charlando con otra persona. Y ahí empieza el cuidado paliativo. Realmente, claro, hay muchos medicamentos que nos van a ayudar a aliviar los síntomas, que ya Vale e Isa los describieron muy bien. Pero el solo hecho de hablar con un paciente, de hablar con la familia, de explicarles qué es lo que está sucediendo, porque por lo general la gente llega a urgencias esperanzada en que en algo les vamos a colaborar. ¿M? Algo no necesariamente significa salvar a la persona, pero si la persona no entiende lo que está pasando, si el familiar no entiende lo que está sucediendo, pues probablemente en su desespero va a querer que le hagan absolutamente todo, sin entender las consecuencias que nosotros sí entendemos. Entonces el cuidado paliativo empieza desde el diálogo que yo puedo entender, empezar a hacer con el paciente, con la familia, explicarles la situación actual, explicarles por qué está más dormido, por qué no come, que es esperado que los pacientes en final de vida tengan una anorexia esperada, em, y desde allí empieza. ¿Qué puedo hacer en urgencias? Algo tan sencillo como autorizar más visitas. Una persona que se está muriendo merece estar acompañada por la familia. Y por lo general vamos a estar en servicios que son un poco más hostiles, que solo dejan entrar una persona, que tiene unos horarios limitados. Pues oiga, si sabemos que el paciente que tenemos se va a morir, dejemos que no solo entre la esposa, sino también el hijo, la hija. Si lo quiere visitar el sobrino que estuvo pendiente de él toda la vida y está en la puerta, pues dejémoslo entrar, ¿sí? Esas cosas a nosotros no nos quitan nada y a ellos les van a dar mucho alivio y mucho confort. Es un trabajo que se inicia y nos ayuda mucho más cuando un paciente viene desde la parte ambulatoria, ya con una idea del manejo paliativo establecido, además porque seguramente tendrá algún manejo farmacológico del cual nosotros podamos em, empezar a tener un punto de partida para hacer algunos ajustes de acuerdo a cómo nos llegue el paciente. Y no solo es en las enfermedades oncológicas, que por supuesto eso era lo que estaba orientada la charla, pero tenemos pacientes de manejo paliativo con fallas cardíacas crónicas, pacientes con EPOC crónico, pacientes con ELAS, pacientes con enfermedades reumatológicas. O sea, hay muchas enfermedades que pueden tener un cuidado paliativo y que nosotros se lo podemos brindar en urgencias. Em, Algo que también les quiero dejar es que es muy importante el lenguaje que usemos con el paciente y con la familia. Si nosotros médicamente sabemos que no tiene la indicación de reanimar,
no es que no podamos hacer nada por él o por ella. Decirle a una familia que no vamos a hacer nada o que no podemos hacer nada es cortar la relación que tenemos con ellos y quitarles cualquier esperanza. Siempre hay algo que podamos hacer, siempre. Así nuestro objetivo no sea salvar la vida de esa persona. Con solo darle una cama en la que esté en privado con su familiar, ahí ya estamos haciendo algo. Entonces, quitémonos ese discurso de qué pena, no hay nada por hacer, lo lamento mucho, no. Intentemos cambiarlo un poquito porque siempre tenemos cosas por hacer. Em, en cuanto a la sedación paliativa, también sería una charla completa, pero quiero recordarles que la sedación paliativa tiene unas indicaciones específicas. Digamos que una muy grande es que el paciente tenga refractariedad de los síntomas a pesar de haber intentado las líneas de manejo correspondientes. Entonces, no es que todo paciente que se esté muriendo necesite una sedación paliativa. ¿Listo? Eso que vamos a ver en algunos sitios, y se los digo porque pues yo lo vi siendo estudiante, siendo interna, que el paciente ya como que se está muriendo, entonces empecemos a ponerle morfina y cada vez más alta hasta que el paciente fallezca. Eso no está bien, no es una buena práctica. La sedación paliativa tiene unas indicaciones que están descritas y por supuesto nos ayuda mucho si la podemos utilizar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esos puntos y por esas aclaraciones. Creo que son muy valiosas. Doctor Stevens, no sé si usted quisiera compartirnos un poco, digamos que su perspectiva respecto a la conversación. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Para mí, como paliativista y como rosarista, es un espacio al que me siento muy grato de haber sido invitado. La realización de esta revisión fue muy completa, tiene un abordaje muy bonito que es desde el inicio de una mirada, desde el enfoque económico, asistencial y todo el impacto que tiene en el paciente paliativo. Eso es relevante. Sí quisiera hacer algunas acotaciones dentro de lo que se ha presentado, y es dar o resaltar eh, eso que una de las doctoras mencionaron o las doctoras mencionaron durante el largo de la charla, y es las trayectorias de vida. La herramienta o el entender la trayectoria de vida permite al médico en cualquier escenario, y pues en el escenario de urgencia no es exento, de entender en qué punto de la enfermedad va el paciente, cuáles son las actividades que yo debo buscar resolver en ese paciente, y con base a eso entender cuál es el recurso que voy a destinar a ese paciente. Llámese complejidad de recurso, costo del recurso, inclusive asignación del espacio donde va a estar ese paciente. No es lo mismo un paciente que consideremos un traslado a unidad de cuidado intensivo y todo lo que ello conlleva desde la movilización de los equipos hasta la disposición de tecnologías complejas, como aquel paciente al que preferimos de pronto remitir a la unidad habitacional temprana, o inclusive si tenemos la disponibilidad, como ocurre por ejemplo en la Fundación Santa Fe, de remitirlo directamente a una unidad especializada de cuidado paliativo hospice para verse de pronto beneficiado del manejo integral. Esa, esa entender la trayectoria de la enfermedad viene revestida de muchos elementos, y los mencionaron durante la presentación, de las escalas pronósticas, del control de síntomas, etcétera. Yo siempre los invito, cuando en el cuidado paliativo nos basamos mucho en escalas pronósticas, en escalas de control de síntomas, en escalas de necesidades paliativas, pero siempre debemos basarnos es esa escala donde fue realizada, y es el ejercicio, como el médico general, el médico de urgencia también debe realizar. Esa escala yo la estoy aplicando a un paciente oncológico, pero fue realizada con una población oncológica. La estoy aplicando para un paciente con una condición crónica no oncológica. Fue realizada o tiene validez para este tipo de población, y lo mismo en el paciente neurológico. Y eso nos lleva a entender rápidamente, o por lo menos a intuir, que hay diferentes procesos de fin de vida.
No es lo mismo una enfermedad terminal en un paciente oncológico a uno no oncológico a uno neurodegenerativo. Y cada vez estos espacios se van ampliando en la medida que el cuidado paliativo se va abriendo a nuevos campos y haciendo más específico. Hay un mensaje que es muy claro y que fue lo que más me interesó digamos, de dar el sí, acompañarlos en esta charla, y es lo interesante que el cuidado paliativo debe o tiene cabida en todos los aspectos, incluyendo el ingreso del paciente a urgencia. La doctora ahorita mencionaba algo muy importante, y es que nosotros en el ejercicio profesional actual médico no estamos diseñados para salvar vidas a ultranza, sino que una vez recibimos el paciente y hacemos una primera exploración, es el ejercicio médico establecer mi intensidad terapéutica, los objetivos terapéuticos y la planeación del cuidado. Con base a eso es que podemos decir, claro, ese paciente lo vamos a dirigir a esto o a este escenario. Eso para dejar claridad en ese aspecto. Quería dejarles también mencionar solo por un espacio que me pareció muy lindo y que lo ofrece ahorita aprovechando el uso del media y demás. Y es en Netflix esta serie de The Pitt, donde sí existen espacios dentro de las unidades en urgencias, sí existen espacios donde uno pueda hacer una comunicación adecuada de malas noticias. Lo que pasa es que a veces en el diario a diario no conocemos incluso nuestras unidades. Y eso es una invitación a que sepamos cuando llegamos a una unidad, sepamos con qué contamos, dónde podemos direccionar a nuestros pacientes, dónde podemos direccionar a nuestros cuidadores. Eso es bastante importante. Y hay otra cosa que es interesante de abordar, y es que el paciente, cuando una vez se establece de pronto un proceso de fin de vida o nos cuestionamos la intensidad terapéutica que vamos a manejar para con ese paciente y quizá consideraremos una serie de medidas paliativas netamente, es, es permitido para el equipo médico reflexionar sobre las medidas, no iniciar medidas e inclusive retirar aquellas que eventualmente no están beneficiando al paciente. Lo mismo, y me uno al punto de la doctora, sería un objeto de otra revisión. Pero allí, yo solo por dejarles algunas dudas, en su interés están los ejercicios de extubación compasiva en sala de emergencia, los ejercicios de no inicio de nutrición artificial en el escenario de urgencia, por decir algo. También entender que la sala de emergencia en ciertos contextos puede convertirse en un puente al paciente con intercurrencias o con ingresos continuos de una condición paliativa, y que el conocimiento y el entendimiento de la condición paliativa del médico en urgencias sobre el paciente le va a permitir ser más diligente. Esto es, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan por una asitis maligna a repetición en el que ya se sabe cuál es el proceso, se puede ser más diligente y reducir el tiempo de estancia del paciente en la unidad de cuidado de emergencia, perdón, o un derrame pleural, o una retitulación rápida de opioides que el paciente requiera, o de algún analgésico. Teniendo esa claridad, también podemos ayudar al paciente paliativo, porque recordemos que este es un paciente completamente susceptible a ser vulnerado. ¿Listo? Mm, la definición de vida puede ser variopinta. No podemos encerrarnos en un único escenario, pero sí hay un escenario que compete al médico de urgencias, y es el proceso activo de fin de vida. Ese proceso activo de fin de vida puede llevar a muchos dilemas éticos o a la postulación de muchos conceptos que son de interés en el cuidado paliativo. Por mencionar algunos, las doctoras trajeron sedación paliativa, pero también podemos hablar de reorientación del esfuerzo terapéutico. Y siempre, siempre preguntando la existencia o no de directivas de voluntades anticipadas.
Lo cual me lleva a otro punto que quería abordar y es cuando el paciente se encuentra en nuestra valoración de urgencia, debemos consultar de forma activa sobre estas. Si bien en la población colombiana esto es muy conflictivo, pues tenemos una visión de vida y muerte bastante todavía conservadora y quizá aferrada a un pensamiento judeo-cristiano. Si ya algunos pacientes tienen alguna educación, alguna noción y alguna formación más amplia en sus eh, derechos, por decirlo así, y han forjado o han ampliado este proceso de directivas de voluntades anticipadas. Pero también nos podemos basar en algo que una de las doctoras mencionaba, que lo dijo muy chiquito, pero que es muy relevante, y es la historicidad de los deseos del paciente. Y es sentarnos a hablar con la familia y es igual de válido que un documento, sentarnos a hablar con la familia, con los allegados y decir, venga, este paciente en algún momento mencionó desear ser susceptible a una terapia de reemplazo renal, ser intubado, ser reanimado, o por el contrario, no. Y si se entiende, tanto por historia clínica como por ese relato verbal de la familia, eh, una conducta sostenida en el tiempo, podemos tomar conductas, ya sea a favor de una medida avanzada o por el contrario, hacia el redireccionamiento. No quiero abordar en el tema de síntomas, los pusieron bastante bien, solo quiero hacer una puntualización allí y es que los invito a revisar la titulación de opioides a la cabecera del paciente. Nos vamos a encontrar con que en las guías, sobre todo anglosajonas, vamos a tener unas titulaciones de pronto diferentes o que no entendemos en nuestro contexto general porque ellos tienen otro tipo de presentación de opioides. Pero sí los invito a revisar de pronto guías de manejo más cercanas, México, Colombia, Argentina, Brasil, en donde tenemos presentaciones más allegadas a nuestro diario vivir y podemos entender cómo hacer una titulación rápida de opioides. Porque si nos vamos ahí y nos remitimos únicamente a las guías anglosajonas, podemos pecar por exceso de uso de opioides porque son otra población y son otras dosis que manejan ellos definitivamente. Eso sí, para dejarlo súper, súper claro. Los invito también para cerrar un poco esta parte de mi intervención, y es que sedación paliativa hace parte de una gran bolsa. Esa bolsa se llama muerte digna. Esa bolsa incluye también reorientación del esfuerzo terapéutico, pero también incluye eutanasia. Y si el paciente nos pregunta sobre eutanasia, si sabemos, debemos ser diligentes en brindarles información, pero si no, debemos ser diligentes en buscar quién se la puede dar. Y al mismo tiempo, si preguntas sobre cuidados paliativos. La negación de los servicios también es una coartación de la voluntad y la autonomía del paciente. Y finalmente, el cuidado paliativo no es más que una de tantas formas de expresión de cuidado de la autonomía del paciente, del cuidado del deber ser de la beneficencia del paciente y ante todo de la protección de la no maleficencia. Antes de terminar esta intervención, quisiera dar paso a una persona que quise invitar para que estuvo acompañándonos en esta revisión como espectador. Es la doctora Lina Ruiz. Ella es médico rosarista, graduada hace un tiempo y actualmente es médico residente de cuidados paliativos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es una persona que, como muchos de nosotros, eligió tomar el camino del cuidado paliativo y volverlo un proyecto de vida. Doctora Lina, quisiera acompañarnos en algún comentario para el cierre de esta presentación. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Lo único que pues de pronto me gustaría aclarar es que la estrategia NECPAL no es una estrategia que se debiera usar en urgencias. Digamos que la especificidad y la sensibilidad que dijeron sí es la correcta, pero la cuestión es que esa escala está validada en el contexto ambulatorio y especialmente cuando la realizan el equipo de enfermería. Entonces, en urgencias no se debería usar.
Y algo que sí es muy claro de lo que ustedes hablaron mucho es de cuándo el paciente se va a beneficiar de ser valorado por cuidados paliativos, que en el ámbito ambulatorio prácticamente terminan siendo todos los pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas que tienen poca probabilidad de cura. Pero en el contexto intrahospitalario también hay que tener claridad de cuándo pasar la valoración por un servicio especializado, que eso es cuando se ve que el paciente está en fin de vida y que la toma de decisiones va a ser compleja porque nosotros no solo manejamos síntomas, sino que también apoyamos a los pacientes y a los otros equipos médicos en la toma de decisiones. Y cuando hay algún síntoma refractario. Digamos que antes de iniciar una sedación paliativa, siempre pues debería estar la valoración por cuidados paliativos definitivamente, a menos que sea en un horario en el que no estamos o que tenemos muchas interconsultas que a veces pasa, pero en sí siempre deberíamos verlos antes de eso. Y lo otro que me gustaría decir es, esa dosis de haloperidol también es una dosis que se usa en Estados Unidos, esa dosis es muy grande, y si uno le inicia a 5 miligramos cada 8 horas a un paciente, de pronto le da un efecto adverso, se pone catatónico o algo así, entonces es mejor iniciar más bien por la dosis bajita que pusieron, que es de 2,5. Inicialmente uno lo puede iniciar a uno e irlo titulando de acuerdo a cómo va necesitando. Pero la charla estuvo súper buena. Gracias por invitarnos a cuidados paliativos. Siempre estamos agradecidos de que nos pongan en estas charlas, pues, que nos abren puertas también. Doctora, muchas gracias y doctor, muchas gracias también por su intervención. Tengo una pregunta en el chat que me gustaría compartirles para ir cerrando ya con la reunión. La pregunta dice, ¿cuáles son las principales diferencias en el abordaje paliativo no farmacológico entre un paciente pediátrico o joven oncológico y un adulto mayor oncológico? ¿Cómo influye esto en el desarrollo psicosocial y el entorno familiar de los pacientes? Vale, ¿me repites la pregunta al inicio? ¿Cuáles son las principales diferencias en el abordaje paliativo no farmacológico entre un paciente pediátrico o joven oncológico y un adulto mayor oncológico? Gracias. Es una muy bonita pregunta. El paciente paliativo pediátrico reviste de un elemento clave que reviste también el paciente anciano paliativo, y es la muy alta probabilidad de violar la autonomía, la dificultad en establecer cuál es la autonomía y hasta dónde se limita ella, y validar las emociones, los síntomas y los pensamientos hacia la enfermedad que tienen estas personas. El paciente paliativo pediátrico es una persona que muchas veces nos sorprendería en el contexto de entender que como nosotros como médicos podamos encontrarnos ante una persona de 6, 7, 8 años que tiene una noción completa de su enfermedad. El llamado a los elementos que guardan la pregunta es: no debemos invisibilizar al paciente. El paciente debe ser validado en todos sus elementos, y el paciente pediátrico no es un niño chiquito no es un pacientito es una persona con todos los elementos capaz en muchos momentos de tomar decisión. Ahora bien, el paciente pediátrico amplía esa toma de decisiones a una unidad nuclear que es papá y mamá. Y papá y mamá con esta persona están lidiando una batalla increíble, que es entender que su hijo se encuentra en una condición paliativa y que hay un proyecto de vida y unas expectativas sobre esa vida que no se van a cumplir y que deben ser abordadas de manera integral, desde el equipo médico, desde la escucha activa, desde el equipo de psicología y trabajo social, porque, vuelvo y les reitero, es una persona que se esperaba tuviera una proyección de vida, un proyecto de vida amplio, y por esa condición oncológica no la va a llevar. En el paciente adulto paliativo, depende. Si ustedes me dicen, podría yo dividirlo en un paciente joven
en un paciente de edad intermedia y en un paciente de edad avanzada. El paciente joven tiene todavía ese proyecto de vida a medio hacer y tiene muchos miedos, muchos temores, ya sea por el futuro o sea por el miedo a las intervenciones que se va a afrontar en su condición ya avanzada, que lo lleva a veces a abordar o a anticipar decisiones y que las puede tomar, digo yo, en caliente, pero que en del acompañamiento constante favorece a que tome las adecuadas. El paciente de unidad intermedia tiene unas responsabilidades, por lo general ya tiene hijos o tiene personas a cargo o sus padres que son ancianos y de pronto esta persona es el cuidador y también requiere este acompañamiento y esta valoración de todos los elementos biopsicosociales que resguarda. Y el paciente anciano, desde los elementos no farmacológicos, en relación a esta pregunta, pues va a, obviamente, a tenerse involucrado un proyecto de vida ya realizado, pero también unas concepciones o unas ideas de muerte muy personales y muy, muy, muy individuales en relación a la parte religiosa, filosófica, espiritual, etcétera. También el paciente, y aquí salgo un poquito, un piecito, y es el paciente anciano con enfermedad neurodegenerativa, a quien muchas veces, si la evidencia nos lo soporta, se invalidan los síntomas y se subregistran los síntomas, inclusive y la intensidad de los mismos, siendo este grupo poblacional el que es más susceptible a morir en un escenario de sufrimiento, porque no se tiene una adecuada interpretación de lo que esta persona está llevando. En general, el cuidado paliativo, tanto pediátrico como adulto, si se dan cuenta, requiere de un enfoque biopsicosocial, de un enfoque multidisciplinario o lo que ya dirían los expertos de la odontología de la medicina, un enfoque interdisciplinario, que es, háblese usted con todas los equipos médicos, pero también háblese usted con todos los equipos multinivel de enfermería, de rehabilitación, de trabajo social, etcétera, y así va a lograr un adecuado manejo paliativo del paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, yo para cerrar solamente quisiera hacer una pregunta al doctor Stevens y a la doctora Natalie. Un mensaje que ustedes puedan decir, esto me gustaría ofrecerle a nosotros que estamos en este proceso de formación. Como decía la doctora Natalie, muchas veces tenemos en la cabeza que emergencias es hacer, 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 salvar, salvar y salvar, y eventualmente nos vamos a chocar con una realidad distinta. Desde la visión de la medicina paliativa y desde la visión de la medicina de emergencias, ¿qué consejo nos darían a nosotros cuando nos enfrentamos a ese paciente que cruza por la sala de urgencias y hay que tomar decisiones sobre hacer, no hacer o hacer de formas distintas? ¿Cuál sería el consejo que nos dan? Bueno, yo creo que les diría que cuando se enfrenten a una situación así, piensen que el mundo de esas personas se está acabando. No solo pues literalmente la persona que está falleciendo, sino esa familia se está derrumbando porque un ser querido se está muriendo. Y si llegó a urgencias es porque necesita que le ayuden de alguna forma. Si la gente supiera cómo hacer para que su familiar muera en casa sin sufrimiento, muy seguramente lo haría. Pero algo debe haber para que la persona lo lleve a urgencias. O se paniqueó, le dio mucha impresión, o nunca tuvo un acceso a cuidado paliativo y no sabía que estaba muriendo, etcétera. O sea, siempre llegan buscando algún tipo de ayuda. Entonces, cuando tengan un paciente de estos, deténganse un momento. Yo sé que el mundo de urgencias es caótico, pero podemos darle un poquito más de atención a esa persona. Intenten buscarle un espacio privado, permitan que hayan visitas, escuchen a la familia, escuchen a los pacientes. La mayoría de cosas que van a impactar en que esas personas tengan una experiencia menos traumática no las van a hacer el manejo farmacológico que ustedes puedan poner, sino lo que ustedes como personas puedan ofrecer. Entonces,
paren un momento del caos y deténganse a hablar con ellos y miren cómo les pueden colaborar. Desde mi parte, les dejaría tres mensajes. El primero, eh, siempre los animo a que involucren o introduzcan en su formación una rotación por el equipo de cuidado paliativo, sea cual sea en la institución. Creo que el cuidado paliativo, y lo dijeron en las doctoras en su presentación, es una medida a ser parte del manejo médico integral. Luego, ese es el primer elemento. El segundo, teniendo en cuenta lo que, o en la medida en que vayan siendo más diestros en el manejo de las herramientas de atención paliativa o de simplemente saber si este paciente tiene o no tiene necesidades paliativas, llamen y consulten siempre que lo consideren necesario al equipo de cuidado paliativo. Es preferible que nos acerquemos, evaluemos si tenemos alguna necesidad, algún impacto, y si es así, magnífico, y si no, igual nos retiraremos, pero dejaremos algún comentario. Y el tercero, y también lo mencionaron en una de las gráficas, diferentes niveles de atención paliativa pueden ser realizadas por el equipo en salud. Hay medidas básicas que pueden ser el diálogo, puede ser la escucha activa, puede ser el control de síntomas. Hay medidas intermedias que pueden ser realizadas por un equipo, por ejemplo, de emergencias en relación a la reflexión sobre medidas avanzadas, planificación del cuidado, intervenciones. Y hay cuidado paliativo avanzado, que en ese contexto sí definitivamente la recomendación va a ser dirigir al equipo a solicitar la valoración por el equipo especializado de cuidados paliativos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, ya no tengo más preguntas, entonces ya con esto podemos dar cierre a nuestra reunión. Muchas gracias a Isabela, muchas gracias a Valentina también por la presentación. Fue un espacio muy valioso. Gracias al doctor Stevens, a la doctora Lina también por acompañarnos y pues a la doctora Natalie siempre agradecerle por el acompañamiento que nos hace. Seguiremos la próxima semana con otra reunión en nuestro nuevo módulo y les agradecemos a todos los que se quedaron. Ojalá haya sido muy valioso este espacio. Que descansen y muchas gracias por estar acá. Feliz noche. Gracias.